Buenos días, Ashley. ¿Me confirma si me escuchas en este momento, por favor? Aló, aló, aló. Vamos a iniciar la mañana del día de hoy con las actividades correspondientes a la unidad 2 de nuestro curso de Corel. Buenos días, le doy la bienvenida a nuestra compañera Ashley Geraldine, que me acompaña en la mañana del día de hoy. Ashley, ¿me confirma si me escuchas fuerte y claro en este momento? Buenos días, sí, señor profe. Gracias. Bueno, como nada más estás tú en sala en este momento, igual no importa, recordemos que la sesión siempre va a dejar la grabación. Entonces vamos a iniciar con las explicaciones de las actividades de la unidad 2 de nuestro curso. La sesión del día de hoy durará aproximadamente entre 25 minutos y media hora aproximadamente. Es la sesión más corta de las 4 que tenemos programadas y vamos a ver las siguientes temáticas. Aquí estamos ya directamente dentro del curso, CorelDRAW, textos y organización de objetos. Según nuestro cronograma de actividades, iniciamos las actividades de la unidad número 2 del curso el día de ayer, 2 de noviembre, que fue el martes después del festivo, y tenemos 3 actividades propuestas. Actividad de contextualización, hablamos sobre el foro temático Pixel Fonts. Después una evidencia de actividad interactiva, hablamos sobre el reconocimiento de las diferentes herramientas de Corel. Y después la evidencia taller periódico informativo 2. Vamos a continuar entonces con el avance del periódico. Recordemos entonces que para el desarrollo de las evidencias siempre vamos al enlace contenido del curso. Entramos en este enlace, yo cierro acá. Entramos en carpeta proyecto. La bienvenida a la compañera Flor, que acaba de conectarse. Bueno, recordemos que solo doy acceso hasta las 9:32 de la mañana. Hola Flor, muy buenos días para ti. Gracias por acompañarnos en esta sesión de la mañana del día de hoy. Muy buenos días, muchas gracias. Usted. Bueno, y acá se acaba de conectar el compañero Erwin Jansen. Vamos a admitirlo también. Y a Karim Nieto. Vamos a esperar que aparezca en el chat para que continuemos. Perfecto, muy buenos días para Karim y buenos días para Erwin, que se conectaron en esta mañana del día de hoy. A Lucas, que también se está conectando. Vamos a dar un par de minuticos más para que entren más compañeros y así podamos realizar las explicaciones para todos. 9:33 de la mañana. Estaba comentando a la compañera Ashley que se conectó muy cumplida, muy temprana el día de mañana del día de hoy, que ya iniciamos con las actividades de la unidad número 2. Inició el día de ayer, martes 2 de noviembre, y finaliza este viernes 5 de noviembre. Y tenemos 3 actividades programadas para esta unidad: foro temático Pixel Fonts, actividad interactiva de reconocimiento de herramientas y continuar con el taller periódico informativo en su segunda etapa. Muy bien. Acá entonces ya le estábamos hablando que vamos a iniciar con el desarrollo de las evidencias de esta unidad. Entramos en el enlace contenido del curso, carpeta proyecto, carpeta de las actividades de la unidad número 2 y nos vamos como siempre a revisar el material de formación de esta unidad 2 que está cargando acá. Nos va a hablar sobre creación de textos y operaciones con mapa de bits dentro de CorelDRAW. Tenemos acá esta estructura de contenido, que es importante que arranquemos con ella. CorelDRAW nos permite crear textos, ya sea de tipo de párrafo, que es el utilizado para los textos largos o textos en caja, o textos de tipo artístico, que es el utilizado para textos cortos o de título. Cuando nosotros estamos en Corel, vamos a abrir acá un documento nuevo, y tenemos esta herramienta seleccionada que es la herramienta de texto, que también la sacamos con el comando F8 de nuestros teclados. Un segundo, yo le doy aquí a mi tira compañera Estefanía. Nos encontramos con que existen 2 opciones de texto. El texto en caja o el texto en bloque o en cuadro es el que nosotros utilizamos cuando vamos a establecer un texto dentro de mi diseño o mi proyecto gráfico que implica más de una frase o más de un título, que es un párrafo de contenido, por ejemplo.
Entonces, yo puedo dibujar un recuadro del tamaño que yo quiera y en este recuadro puedo empezar a escribir diferentes textos que se van a mantener siempre dentro de la caja y de sus límites que yo le acabo de dar. Dentro del texto, dentro de la caja de texto, perdón, yo puedo ya sea seleccionar el texto, cambiarle su tipografía, cambiarle el tamaño del texto. Esto me quedó muy grande. Cambiar el tamaño del texto, él obviamente se va a ir acoplando. Y si el texto se me sale de la caja que yo tengo establecida por el tamaño que le apliqué, vemos que en la parte inferior se activa este icono que es una flechita apuntando hacia abajo. La flechita me indica que hay más texto debajo de dentro de este límite. Si yo lo amplío acá abajo, vamos a ver cuál es el texto o me va a descubrir cuál es el texto que tenemos ahí adentro. Este es el que hablan aquí en el material de formación de texto en párrafo usado para los textos largos. Cuando ya hablamos de texto artístico, es el que creamos solamente dando un clic sobre nuestra mesa de trabajo y escribiendo algún texto. Este es el llamado texto artístico, que me permite a mí modificarlo de forma individual, ya sea que esté compuesta de una o de más palabras, y es el que me va a permitir a mí establecer los títulos o los textos artísticos que van incluidos dentro del diseño. Tanto los textos se pueden modificar en su color, ya sea en artísticos o en bloque. Todos los textos son susceptibles a modificar en su estructura de color. Un segundo, yo le abro aquí el compañero Norris, que acaba de conectar, 9:37 de la mañana, solo 3 minutos más para el ingreso. Bueno, eso en relación con los textos. Recordemos entonces que incluso a los textos nosotros les podemos dar diferentes formas o colores. En este caso le podemos colocar un borde dando clic izquierdo sobre alguna de las paletas de color y de esta forma empezar a desarrollar mi diseño como tal. En este caso, si nosotros empezamos y ampliamos de pronto la caja de texto hacia un lado, vemos como el texto se va a ir acoplando automáticamente a las características de configuración de párrafo. Esta configuración de párrafo la vamos a encontrar en la barra de control cuando tengamos este recuadro seleccionado, que es el botón que está acá arriba. Las alineaciones, si damos clic sostenido, me va a mostrar alineación sin ningún tipo de alineación, completamente a la izquierda o en el centro o a la derecha, o justificado completamente o forzando la justificación. Esta última opción, forzando la justificación, no se les recomiendo si vamos a trabajar textos en caja para diseños que tengan que ver con contenido. ¿Por qué? Porque cuando yo fuerzo la justificación del texto, ustedes pueden ver acá abajo, él me va a esta frase o esta palabra que está aquí abajo, que no contiene tantas letras, él me la va a ampliar hasta el final. Y me va a crear estos espacios en el centro que se llaman las famosas calaveras de los textos. Cuando nosotros enviamos a impresión a una litografía y la litografía se encuentra con que el texto contiene estos espacios, generalmente nos van a devolver ese diseño para que podamos justificar correctamente, ya que estos espacios generan un obstáculo muy grande al momento de la lectura del documento que estemos viendo. Por eso siempre se justifica entonces o completo para que me mantenga siempre la estructura de la palabra como tal, más no una justificación forzada que es la que me va a generar las calaveras del texto. Un micrófono abierto, por favor, cerremos. Profesor, no se ve, buenos días, es Norris, no se ve nada, solamente se escucha nada más. Ah, ok, gracias, Norris, gracias por la aclaración. Se me cerró entonces. Varios no lo ven tampoco. Perfecto. Vamos aquí nuevamente. Ahora sí. Ahora sí, gracias, Norris, por la aclaración. Bueno, vamos a explicar nuevamente entonces el tema. Cuando estamos hablando entonces de que CorelDRAW nos permite crear textos de tipo de párrafo, que es el que les estaba explicando, que es este que tenemos acá en pantalla. Vamos a hacerlo todo nuevamente. Cuando seleccionamos la herramienta de texto, nosotros tenemos la potestad de crear un recuadro, el cual va a contener toda la información de texto que yo quiera incluirle. Acá estoy escribiendo cualquier cosa, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo el texto se va a ir adaptando a ese límite que le generé yo con el recuadro, que es hasta la línea punteada que estamos viendo en pantalla. Denme un segundo. ¿Ustedes están viendo? Sí. Es que se me cae el compartir la pantalla.
Volvamos a intentarlo nuevamente. Muy bien. Ahí lo deben estar viendo, ¿cierto? Ahora sí. Bueno, vamos acá atrás. Perfecto. Primero, aquí un ladito. Bueno, en el material de formación de la unidad número 2 encontramos esta estructura de contenido sobre las temáticas que vamos a ver, que hablan sobre creación de textos y operaciones con mapa de bits, ¿cierto? Nos dicen acá que CorelDRAW nos permite crear textos, además de tablas y otras cosas que ya vamos a revisar, pero enfocándonos en los textos de dos tipos, texto de párrafo y texto artístico. El texto de párrafo, como nos indican en el material de formación, habla sobre el texto usado para textos largos, que es el que creamos nosotros. Acá tengo un lienzo en blanco. Un segundo, yo habilito acá al compañero. El último que ingresa, la última que ingresa es Angie 941, ya no se da más acceso. Bueno, tenemos este lienzo en blanco dentro de Corel y la herramienta de texto. Cuando yo selecciono la herramienta de texto con el comando F8, yo puedo generar texto de dos formas. El texto en párrafo, que es el recuadro de texto que yo puedo crear dependiendo de las necesidades que yo tenga, y escribir la cantidad de texto que yo requiera para él, ¿sí? Este recuadro me va a mantener siempre los límites del texto que yo esté escribiendo, y además de eso me permitirá modificar su tamaño, disminuir la letra, cambiar el tipo de letra, ¿sí? Hacer cualquier modificación, incluso de color, de bordes, etc. Este texto de párrafo es el que se utiliza entonces para la creación de material gráfico que tiene como fin comunicar un mensaje al gráfico, cual debe entenderlo. Para eso entonces vamos a utilizar las cajas de texto que me permiten a mí ajustarlas dependiendo de la configuración que tenga yo en mi espacio de trabajo. ¿Qué pasa cuando hay muchísimo texto, mucho más del texto que cabe dentro de la caja que tengo yo establecida? En la parte inferior me aparecerá esta flechita que me indica que hay debajo hay más texto que no está descubierto. Si yo lo amplío hacia abajo, me va a descubrir entonces todo ese texto que tenemos faltante, y ya podremos entrar a mirar si disminuimos su tamaño para que todo el texto nos quepa correctamente o no. Lo que les estaba contando es que al nosotros tener la caja de texto seleccionada, en la barra de control me va a aparecer este botón que es el botón de la alineación de los párrafos o de justificación. Acá podemos establecer las justificaciones, ya sea ninguna, a la izquierda, al centro, a la derecha, o justificar completamente, o forzar la justificación, que era lo que les comentaba, es lo que no se recomienda hacer, ya que esta forzada justificación lo que hace es que me espacea las palabras finales hasta el borde de la justificación, lo cual me va a empezar a crear unos espacios en el medio de las frases, lo que se llaman calaveras de texto. Esto obviamente afecta la comprensión del texto y afecta finalmente la composición de la pieza gráfica. Por eso se justifica siempre o una justificación completa o justificarlo siempre hacia la izquierda, que es la forma que nosotros leemos en este alfabeto de izquierda a derecha. Bueno, y el otro tipo de texto es el texto artístico, el que creamos con simplemente dar un clic, donde podremos establecer un texto que nosotros queramos, ¿sí? Ya sea mayúsculas, minúsculas, y poder modificarlo de acuerdo a al resultado que queramos lograr con el proyecto gráfico que estemos desarrollando. Este texto artístico es el que generalmente se utiliza para la creación de los títulos o de las palabras importantes dentro de una composición. Acá tenemos entonces los dos tipos de texto. Esto también es susceptible a modificarse como nosotros lo queramos, dependiendo del color, establecer otro tipo de letra, ¿sí? Organizarlo como nosotros lo queramos hacer, de forma que quedemos satisfechos con el resultado final. Continuando en la guía, nos hablan que el Corel también nos permite crear tablas que organizan los textos de los objetos dentro del dibujo. CorelDRAW también permite crear imágenes que pueden ser imágenes de mapa de bits, que ya vimos en la unidad anterior, diferencia entre mapa de bits versus gráficos vectoriales. Continuamos acá, entonces acá en el punto número 3 nos explican un poco las diferencias entre texto de párrafo y texto artístico, que lo acabamos de revisar, y cómo se crea cada uno de ellos. El texto de párrafo dentro de un recuadro y el texto artístico completamente suelto.
Hay algo importante aquí. El texto artístico puede estar compuesto de una, dos o más palabras, puede ser una frase inclusive, y estas palabras se pueden separar eventualmente después de haberlas creado. Es decir, si yo quiero separar la palabra cena en minúscula de la palabra cena en mayúscula, lo puedo hacer fácilmente con el comando control K. ¿Qué pasó aquí? Yo tenía esta frase completa que escribí, se llama cena, cena, una en minúscula y otra en mayúscula, pero si yo necesito modificar ese texto, por ejemplo, que la palabra cena en minúscula me quede encima de la otra cena o disminuir su tamaño, yo puedo utilizar el comando control K que me va a dividir la frase en las palabras individuales. Esta frase que decía cena, cena ya me queda únicamente con cena y con cena aquí aparte. Y lo mismo puedo hacer con las palabras. Yo puedo dividir esta palabra cena en 4 elementos diferentes, que sería la S, la E, la N y la A, con el mismo comando control K. Al hacer esto, con el control K, estamos dividiendo los elementos que componen esta estructura del texto para individualizarlos, de forma que yo puedo entrar a estructurarlos de forma diferente, cambiarles el color y hacer lo que desee hacer con ellos. Hay algo importante que se llama convertir a curvas los textos. ¿Esto qué significa? Cuando yo mando, por ejemplo, un diseño final a una litografía y no he convertido a curva los textos, el impresor va a tener un pequeño inconveniente porque este tipo de letra que estoy utilizando para este texto azul se llama Barnscript. Probablemente él no lo tenga instalado en su equipo. Si el impresor abre el documento para mandar a impresión, el correo automáticamente, al no encontrar la fuente que se utilizó originalmente, la va a reemplazar por una más o menos similar, con una similitud en aristas y en espacio. Esto obviamente nos va a cambiar completamente la composición y la estructura del diseño final que hemos enviado a impresión. Por eso los textos deben convertirse a curvas. Convertir a curvas es quitarles la autonomía o las propiedades de edición de texto para que la persona cuando lo abra únicamente vea el texto y no se pueda modificar ni le genere ninguna modificación. Esto es muy sencillo, solamente con el comando control Q nosotros seleccionamos el texto que queramos convertir a curvas, por ejemplo la palabra cena. Si ustedes ven acá, esta palabra cena en mayúscula es un elemento de texto. Si yo selecciono la letra A y selecciono una letra, por ejemplo la E, él me va a permitir cambiarla por cualquier otra, ¿sí? Pero si yo le doy la propiedad de curva a ese texto, es decir, lo convierto a curvas, control Q, ya esa propiedad de texto que me permitía modificarlo se pierde. Es decir, yo selecciono la herramienta texto y ella no me va a permitir seleccionar ninguna de estas letras porque ya no hacen parte de un elemento de texto, sino que es un elemento vectorizado. Es decir, como pueden ver, aparecen los vectores y los nodos y los puntos medios que son los que componen la figura. Entonces, yo vengo y selecciono esta S y con la herramienta de forma es la que me va a permitir a mí empezar a modificar como yo quiera o como yo lo deseo establezca todo ese texto que antes estaba bloqueado por pertenecer a un elemento de texto. Entonces, ese sería un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Todos los diseños finales, todo el texto que contengan debe estar convertido a curvas para evitar algún cambio al momento de mandar a impresión y pues para generar mayor tranquilidad, que no nos van a cambiar ninguna letra, ni si nos va a ir o van a hacer algún cambio importante dentro de la estructura de contenido. Bueno. En todo este espacio que estamos viendo acá de material de formación, hablamos entonces sobre los textos y cómo podemos nosotros también incluso generar estiramientos o reflejos en elementos de mapa de bits. Un elemento de mapa de bits, recordemos, es una imagen que podemos traer de cualquier parte. Vamos a buscar aquí una foto y vamos a darle esos pequeños efectos de movimiento. Yo tengo una foto más pequeña por acá. Bueno, vamos a utilizar este gato. Yo tengo este elemento de mapa de bits de un gatico negro. Vamos a disminuir su tamaño que está muy grande, ¿cierto? Un elemento de mapa de bits puede ser modificado dentro de Corel de muchas formas, ¿sí?
Si nosotros le damos clic derecho al elemento de mapa de bits, a la fotografía, vamos entonces a encontrar unas opciones que nos van a permitir organizarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de orden, yo puedo establecer el orden de este objeto dentro de mi lienzo, ya sea adelante de la página o detrás de la página. Esto obviamente me va a afectar la ubicación y la estructura del contenido. Esta foto del gato está encima del texto que hayamos creado. Si yo le doy clic derecho, orden, y le digo enviar hacia atrás de la página, vemos que entonces la foto del gato quedó ya debajo del texto. De esta forma podemos empezar a modificar. También los elementos de mapa de bits, como nos indican acá en la guía, están susceptibles a rotación, inclinación, estiramiento o reflejo. Perdón, acá. Entonces, cuando nosotros seleccionamos un mapa de bits en la barra de control, me aparecen esos dos elementos, reflejar horizontalmente y reflejar verticalmente. Cualquiera de ambos, pues obviamente va a generar lo que estamos viendo en pantalla. También yo tengo la potestad de rotar el elemento. Si yo doy un clic sobre él, me muestra las aristas para modificar o redimensionar su tamaño. Y si le doy nuevamente un clic, ya se me convierten en unas flechas de curva que me van a permitir darle ángulo a los diferentes elementos que tenemos dentro del lienzo. Bueno, cuando hayamos finalizado entonces con el material de formación, hay 3 videos importantes que quiero que puedan revisar cuando tengan un tiempo, que están dentro del material de apoyo de la actividad 2. Entramos acá, entramos en el enlace y acá los encontramos: CorelDRAW, líneas, formas y contornos, y los 3 videos: el uso de la herramienta de texto, recortar, dividir y borrar objetos, y un video sobre el trabajo de mapa de bits dentro de Corel, que es importante, muy útiles para que podamos afianzar el conocimiento. Después entonces de haber leído todo el material de formación, ahí sí nos vamos a revisar la guía de aprendizaje para ver cuál es el desarrollo de las evidencias que tenemos programadas para esta unidad. Tenemos entonces 8 hojitas. Como siempre, primero la identificación de la guía de aprendizaje, la presentación, y arrancamos acá. Nos dicen estas 2 preguntas de reflexión inicial. Recordemos que estas no me las tienen que enviar ni responder en ninguna parte, es únicamente para que ustedes tengan la claridad de que ya conocen las temáticas de la unidad. Nos preguntan: ¿para qué puede servir agregar texto a una pieza gráfica? Pues la pregunta es muy obvia y la respuesta pues creo que todos la tenemos. El texto ayuda a comunicar efectivamente el mensaje que queremos transmitir a través de una pieza gráfica. Recordemos que la finalidad de todos los diseños que se hacen, de todas las piezas gráficas que se crean, ya sean impresas o digitales, tiene un común denominador, y es el transmitir un mensaje. Llámese afiche, volante plegable, pauta, cuña, video, banner, lo que ustedes quieran. Cualquier pieza gráfica tiene implícito un mensaje que el que la produce quiere comunicar. El mensaje puede ser comprar, vender, un mensaje informativo, político, religioso, de cualquier temática, pero siempre lleva implícito un mensaje que es el que la pieza gráfica desea transmitir efectivamente. Y la efectividad de la transmisión del mensaje es lo que resulta en una campaña exitosa. Exitosa porque el mensaje se logró difuminar o divulgar exitosamente a través del público objetivo, o porque se aumentaron las ventas en un producto que quisimos dar a conocer a través de una pieza gráfica. Sí, todas las piezas gráficas tienen un común denominador, que es el querer comunicar un mensaje efectivamente al público o al target que ellos tengan, o a su público objetivo que cada empresa tenga para lograr alcanzar el objetivo, que es dar a conocer su mensaje. Para eso sirve entonces los textos dentro de una pieza gráfica. Obviamente hay piezas gráficas que no contienen un texto, contienen muy poco texto, otras contienen mucho. Eso depende en gran medida del equilibrio, del orden que demos dentro de la complejidad de la estructura de la composición de la pieza gráfica que estemos trabajando. Bueno. La primera de las actividades, Pixel Fonts. Para esta actividad, cada uno de ustedes vamos a hacer una pequeña investigación en la web. Vamos a consultar en la web lo que ustedes encontraron o encuentren sobre Pixel Fonts. Cada uno hará su tarea, buscará un poco, mirará en YouTube, mirará en cualquier
plataforma, en Google, en lo que encuentren, y se empapará un poco sobre el tema de los pixel fonts, que lo vamos a ver en la unidad número 3 para que ustedes tengan en cuenta. Para esta unidad vamos a investigar y vamos a escribir qué encontramos o qué entendimos sobre pixel fonts, qué es, para qué sirve, con qué se come. Entonces, para la actividad de foro temático, venimos acá. Recordemos que este enlace no funciona. Acá ya he intentado que me entre acá directamente hasta el foro, pero no va. Entonces debemos ir atrás. Entramos en foros. Perdón, acá foros. Perdón, que el clic no era. Acá en foros, ahí, y buscamos el foro que corresponde, el que se llama Pixel Fonts. Vamos a esperar a que cargue acá un segundo. Muy bien. Perdón. Tenemos el foro de experiencia, que este se activa nada más hasta el próximo 16, o sea, todavía no está activado. El foro de historia, que es parte de la unidad 1, ya muchos de ustedes participaron de él, el foro social, y aquí está, foro de Pixel Fonts. Este es el foro donde ya muchos compañeros, aquí tenemos 5 respuestas que se han dado. Vamos a entrar donde dice responder y vamos a dar nuestro aporte sobre qué encontramos y qué entendimos sobre Pixel Fonts. ¿Listo? Bien, volvemos acá a contenido del curso, carpeta proyecto y actividad 2. Muy bien. Después del foro de Pixel Fonts, vamos a hacer la actividad interactiva que hace las veces de la evaluación, reconocimiento de herramientas. Esto lo encontramos acá, que está la carpeta, actividad interactiva, este no sé si funciona correctamente. Recordemos que el único que no nos funciona es el de los foros, que nos toca ir atrás al menú principal en herramientas y buscar el enlace de foros. Para el resto de evidencia sí funciona correctamente. Entramos acá y este sería el SCORM o la actividad interactiva o la evaluación de la unidad 2, donde vamos a ver un poco sobre las herramientas que se ven en esta unidad. Acá damos clic en iniciar. ¿Sí? Y acá nos están dando una actividad que significa o consiste en encontrar el par de las herramientas, de los iconos y los nombres de las herramientas. Voy a cerrar aquí, ya cada uno de ustedes hará la evaluación de forma individual para completar esta evidencia. Y la última evidencia habla sobre evidencia de producto, taller, periódico informativo 2. Entramos acá en la guía para revisar acá abajo qué nos toca hacer. Muy bien. Para esta actividad vamos a analizar el manejo de los textos en columnas para crear el espacio de noticias del periódico de la empresa. Agregar a la sección de noticias tal y como se muestra a continuación. Entonces, el procedimiento sugerido es el siguiente. Vamos a analizar las noticias que pudieran presentarse en el espacio correspondiente y vamos a introducir un texto que quede correctamente justificado. ¿Sí? Vamos entonces a seleccionar el segundo texto de párrafo, vamos a seleccionar el menú texto, la opción formato de texto, marcos y columnas y vamos a seleccionar 2 columnas. Esto es para el texto a 2 columnas. Voy a hacer acá el ejemplo. Tenemos entonces este recuadro que ya creé acá, ¿cierto? Este recuadro de texto, vamos a hacerlo nuevamente, lo creamos con la herramienta de texto, seleccionamos, hacemos un recuadro rectángulo alrededor para generar el espacio que va a estar determinado. Y en la parte superior, acá donde dice texto, en el menú principal, vamos a ir a columnas. En columnas simplemente nos va a aparecer esta ventanita emergente y me va a preguntar cuántas columnas tengo. Esta es la previsualización. Así es como está a una sola columna. Y si yo le doy 2, pues me va a generar 2 columnas diferentes. Aquí le doy clic en OK y de esta forma entonces puedo empezar a escribir, como ustedes ven, y va a estar dividido en 2 columnas. Acá se ve de esta manera porque el texto está demasiado grande. Y de esta forma, a ver acá. Muy bien. Acá tengo un texto, igual este está a 2 columnas, sigue apareciendo a 2 columnas siempre. Y como ven, él se pasa a la siguiente. Yo incluso puedo empezar y organizar, como acabo de hacer acá, darle una margen más estrecha o más amplia, que es el espacio entre las 2 columnas. Yo simplemente me acerco un poquito y veo que si yo arrastro esta guía hacia un lado, él me va a disminuir la separación entre columnas. Entonces, dentro de la actividad principal, vamos a generar un texto que esté separado en 2 columnas. Y vamos entonces a continuar
con todas las con todas las características o las instrucciones que nos están dando acá dentro de la unidad número 2, periódico informativo, etapa 2. Así es como tiene que quedar más o menos el nombre del periódico. Ustedes se lo podrán colocar libremente. Vamos a elegir el título de la noticia y en 2 párrafos vamos a desarrollarla. Pueden tomar la noticia de internet, no importa. Lo importante es la estructura organizacional dentro del el periódico que estamos haciendo en Corel. De esa forma, entonces recuerden que esta actividad 2, la de periódico, me la deben enviar en CorelDRAW, en el formato CDR, directamente en este espacio que tenemos acá, evidencia de producto taller periódico 2, y acá tenemos el enlace que dice ver evidencia, donde me la podrán enviar. Ese es el desarrollo de las actividades de la unidad número 2. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? Muy bien, 10 de la mañana y 1 minuto. Recuerden, por favor, que la unidad número 2 finaliza este próximo viernes. Estas unidades están un poquito corticas por el tema de los festivos que nos están atacando, afortunadamente. Creo que el próximo es festivo también, no estoy seguro cuál es. Revisemos acá un segundo en el calendario. En noviembre. En noviembre, sí, el 15, no es el que sigue, sino el de arriba, el 15. Entonces, esos festivos hacen que de pronto las unidades queden un poquito más cortas. Erwin, sí señor, el 15, muchísimas gracias. Ese lunes, pues obviamente tendremos, se corre un día y recuerden que el curso finaliza el 19 de este mes, que es el viernes de la semana de la de arriba, más arriba. Bueno. Muy bien, entonces vamos a dar por finalizada esta sesión en línea del día de hoy, 10:02 de la mañana. Como les estaba comentando al principio, la segunda sesión en línea es más cortica que el resto. En la unidad número 3 ya nos vamos a entrar en otras herramientas, en PowerClip y otros ejercicios más interesantes para poder completar efectivamente nuestro periódico informativo. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en contactarme a través del correo electrónico jcelosada0@micena.edu.co y a través de foro de dudas e inquietudes. Me pregunta Erwin, ¿cómo configurar el monitor con los perfiles de color? Erwin, hay un video muy chévere sobre eso que, bueno, listo, déjame yo apunto acá para que podamos hablar sobre eso en la sesión en línea y se los voy a compartir ahorita, ¿listo? Para que hablemos un poco sobre los perfiles de color y cómo configurar entonces el monitor de cada uno de ustedes. Claro que sí, Erwin. Eso, bueno, vamos a abrir un espacio, cada uno me podrá escribir, así como lo que acaba de hacer Erwin, sobre alguna temática que ustedes quieran que toquemos dentro de la próxima sesión en línea, para yo ir haciendo un derrotero y las vamos a ir abordando. Profe, yo quiero que hagamos algún ejercicio con la herramienta Bezier, por ejemplo. Listo, entonces en la sesión en línea, a pesar de que no esté dentro del material de formación, podemos abordar diversos temas que sean de interés de ustedes. Entonces voy a apuntar acá para que podamos hablar bastante sobre los perfiles de color y cómo podemos configurarlos correctamente. Gracias por el aporte, Erwin. Cualquier idea que tengan o cualquier tema que quieran que desarrollemos en la sesión, me pueden escribir al correo y yo lo voy a incluir ahí en las temáticas que vamos a tomar. Claro que sí, Erwin. Muy listo, color, perfecto, perfil de color. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna inquietud entonces antes de que demos por finalizada esta sesión en línea? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia en la mañana del día de hoy. Espero que tengan un excelente resto de día. Y recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, jcelosada0@micena.edu.co. Que tengan todos un excelente día.